las personas más importantes de mi vida. No digo de la profesión, digo de mi vida. Si alguien encarna el concepto de amistad en mi vida es ella. Y no solo eso, sino que encima es una de mis maestras. Siempre aprendo con ella, siempre. Tengo el gusto de haber dormido muchas veces con ella. Muchas veces. Y tengo el gusto de que nos hemos encontrado hasta en los ronquidos. Nos va a venir a presentar su nuevo libro. Si algo tiene Carmen Ruiz Repullo es que no para de investigar, de darnos datos, de darnos estadísticas, de darnos objetividad a este trabajo tan difícil que tenemos, de darnos todos los argumentos objetivos para que nadie nos pueda impugnar ni uno solo de nuestros mensajes. Por lo tanto, creo que Carmen Ruiz Repullo en realidad es la imprescindible de la coeducación. Por favor, Carmen. Lo que me dice, bueno, esto de la vitrina a mí me impone, porque no se me ve la cara, coña. Pero bueno, aquí que me ponga, qué cabrona. Esto solo se lo permito a ella. Bueno, gracias, María. Y bueno, yo hoy vengo a hablar de mi libro, como el Paco Umbral, ¿no? Un libro que no es un ente, porque a veces me dice la gente, no está tu libro, no está tu libro. Bueno, la editorial es complicada. Y la editorial es complicada, pero el libro está, el libro físico está. A mí me mandaron uno como para decir, aquí está lo que has escrito. Pero os quiero presentar un poco el libro, que voy a tardar poquito porque también le quiero dar paso a las compañeras argentinas. Hay gente que, bueno, Marta Fernández la tuvimos aquí en el primer congreso, Marta y Aina son las coordinadoras de esta colección de estudios de violencia de género de la Universidad de las Islas Baleares, y nosotras en 2016 escribimos Escuelas Libres de Violencias Machistas. Este libro fue, según las coordinadoras de la colección, las directoras de la colección, ha sido el libro más vendido de toda la colección. Y entonces Marta me llamó y me dijo, Carmen, ¿por qué no haces una cosa así, pero de violencia sexual, adaptada a que se entere la gente de lo que ocurre? No muy teórica, pero me vino un poquito arriba con la teoría, no muy teórica, pero que un poco le expliquemos al profesorado, a la gente que trabaja con adolescentes y jóvenes, qué es lo que está pasando en el tema del feminismo y de la violencia sexual. Entonces, como era un tema que yo estaba ahí abordando, pues cuando justo le íbamos a poner el título, yo pensé que yo cuando llegué a Granada y me hice feminista en el año 94, a mí uno de los libros que para mí fue una revolución fue Nuestros cuerpos, nuestras vidas, de las mujeres de Boston. Creo que todas las que nos hemos leído ese libro al menos nos enseñó a masturbarnos, por lo menos a mí, ¿no? Entonces, para mí fue maravilloso el libro y fue maravilloso todo ese aprendizaje. A eso le unía, porque muchas veces los títulos y estas portadas no salen de la nada, le unía que hace un par de años en una conferencia en la Universidad de Sevilla hubo una alumna que decía, no, pero esto de lo que tú hablas es feminismo antiguo. Y dije yo, madre mía, feminismo antiguo, ¿eso qué es, no? Y me pareció que a veces a las alumnas y a los alumnos le hace falta un poquito de historiografía. Y quería empezar con una frase que tengo aquí en el libro, en la introducción, que se titula No llegamos aquí por casualidad, sino por causalidad. Dice, como reclama Adrienne Rich, no podemos comenzar un texto feminista silenciando las voces de quienes nos precedieron, como si cada una de nosotras hubiera vivido, pensado y trabajado sin un pasado histórico y sin el contexto de un presente. Lo que estamos aquí hablando ya nos lo dijeron Marina y Amparo hace muchos años. Lo que estamos aquí trabajando, hay muchas cosas que ya están escritas, pero parece, a cara de muchas veces de nuestro alumnado y de nosotras mismas, que parece que estamos haciendo una tabula rasa de todo esto, ¿no? Que todo es nuevo, nuevo, nuevo. Y yo creo que es muy importante hacer
esa genealogía, que era lo que yo quería con el texto, ¿no? Después viene la foto. Y entonces en la foto he querido jugar con los hitos feministas, ¿no? Y el último hito feminista para mí, muy importante, fue el de las tesis, cuando realmente estaban abordando que el Estado, que el patriarcado realmente era el opresor de las violencias sexuales, no un individuo concreto únicamente, sino que también era todo un sistema. Y quise jugar con ese título y con esa imagen para juntarla y hacer un poco la visión de lo que yo quería contar en el libro, lo de antes y lo de ahora. Y bueno, un momentín, para no comerme ideas. Bueno, en el libro, ¿qué vais a encontrar? Vais a encontrar un primer espacio en el que hablemos del feminismo de los 60 y de los 70, que yo creo que es importante, y para ver qué hablaron o qué teorizaron estas feministas sobre las violencias sexuales, ¿no? Que había lo importante que fue, y el otro día Susana Cova yo creo que tuvo una idea de traerlo aquí otra vez, ¿no? Lo importante de los grupos de autoconciencia feminista, lo importante de sentarnos las mujeres entre nosotras y hablar de lo que nos pasa, ¿no? Pues bueno, yo recuerdo una de las primeras veces, la primera vez que fui a un congreso feminista en el año 94, aquí a Madrid, y recuerdo que tenía 18 años y estábamos sentadas, muchísimas mujeres que yo no conocía de nada, de muchísimas generaciones, y una de ellas soltó una cosa sobre las agresiones sexuales en la infancia, sobre los abusos sexuales en la infancia que había sufrido. Y otra empezó, y yo, y yo, y yo. Y eso es lo que hizo Ana Orantes cuando salió en la tele, hacer muchos y yos a otras mujeres, y eso es lo que hizo pues la víctima superviviente de la manada y otras muchas mujeres que se han puesto en primera persona para decir esto me ha pasado y que nos identifiquemos muchas otras de esas violencias. Después vamos a tener un apartado sobre la conceptualización de la violencia y el concepto de cultura de la violación, que a mí me encanta porque a veces te encuentras a un docente o a un compañero de claustro o de departamento, yo ya de departamento, que te dice cultura de la violación, ¿qué cultura de la violación eres tú? Porque eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y después investigo un poco, me pregunto, con ese feminismo de la sospecha del que hablaba Laura Viñuela esta mañana, me pregunto mucho sobre un tema que creemos que va a ser la panacea, y no es la panacea, que es el tema del consentimiento sexual. Creemos muchas veces que con la aprobación de la ley del solo sí es sí, ya con decir he consentido o no he consentido, o que siempre que las mujeres consentimos, aquí no ha habido violencia. El consentimiento nunca va a ser un consentimiento real si está atravesado por el poder patriarcal. No es un consentimiento real. Entonces, si jueces, juezas, profesorado, psicólogas, psicólogos y gente que estamos con gente joven y no tan joven, no entendemos que el poder atraviesa nuestras vidas, no vamos a entender lo que hace que una de las violencias sexuales, que el tercer bloque de este libro, que más ocurren, es dentro de la pareja. Cuando decimos, ¿por qué solo el 11% de las mujeres que han sufrido violencia sexual denuncian? Porque está muy normalizada, porque la mayoría de las violencias que ocurren dentro del entorno de la pareja y no las verbalizamos. No hablamos de lo que ocurre, porque el consentimiento nos lo han vendido como tú has dicho que sí, has consentido. Y se ha invisibilizado todas las relaciones de poder o toda esa transversalidad del poder patriarcal. En este tercer bloque hablo de esos espacios de la violencia no solo en las relaciones de pareja, sino también en los espacios tecnológicos, en los de ocio nocturno o en el acoso sexual callejero. También incorporo, porque lo quisimos incorporar, pero es difícil, esa violencia sexual que ocurre, y en esto os invito, y a ver si tengo tiempo en los próximos años de eso, de pedir un proyecto sobre eso, porque hay muy poco, de las violencias sexuales que hay en los espacios institucionales donde hay menores. Ya han salido algunos casos, y sabéis que en los centros de menores ya han salido algunos casos, pero está todo muy, muy invisibilizado. Si tú te sientas con las chicas menores o con, yo ahora, alumnas de grado, y empezamos a hablar de esto,
¿Por qué hay una amplia mayoría que nos está hablando de formas de violencia sexual y de manifestaciones que han sufrido en sus cuerpos a lo largo de la etapa educativa, en centros educativos públicos, en centros que interpretaban seguros? Como de esto no se ha hablado, de esto no hay datos. No hay datos de porcentaje, no hay datos de relatos, no tenemos investigaciones de calidad amplia sobre los espacios institucionales y las violencias sexuales que sufrimos las mujeres y las niñas. Otro de los bloques, voy cerrando, el cuarto, tiene que ver con la pornificación de la sociedad o cómo se inscribe la sexualidad patriarcal en los cuerpos de hombres y mujeres. Cómo a nosotras nos están educando en ese cacao maravillado que nos hablaba Yolanda o en ese falso empoderamiento que también nos hablaba Laura, cómo nos están vendiendo eso como una forma de empoderamiento y una forma de liberación femenina y cómo a los chicos le están vendiendo que realmente la demostración sexual es un elemento a considerar en su vida sexual. Es decir, tú quieres ser un hombre de verdad, tú te tienes que liar con tanta y tienes que demostrarlo continuamente. Y cómo en todo ese elemento la pornografía está teniendo en la actualidad y hace ya varias décadas un elemento o una influencia tremenda. Antes decía Susana que la pornografía era ciencia ficción, ¿no? Y yo ahí discrepo un poco porque ojalá fuera, es que lo que están viendo es real. Las violaciones son reales, las dobles penetraciones son reales, el moratón es real, el cachetazo es real, los 7 tíos alrededor metiéndole un pene por todas las partes y orificios del cuerpo de la mujer es real. Cuando a veces yo le planteo a los chicos, ¿a ti te pone a hacerlo con una chica que no quiere? ¿Y sabéis lo que me dicen algunos? Sí, me pone. Esto es lo que hay que interrogarnos. Hay que interrogarnos por qué a ti te pone todo eso, ¿no? ¿Por qué esa erótica del poder? ¿Por qué esa erótica del no consentimiento? Por último, pongo ahí en el libro, ¿y ahora, después de todo esto, qué? Bueno, le he querido dar un poquito de caña a los infiltrados. Estoy de infiltrado hasta aquí. Hasta aquí. Estoy de los que vienen a darnos lecciones hasta aquí. Estoy de los que ponen buena cara con la única finalidad de follar hasta aquí. Y los hay de todas las edades. Así que atentas, ese feminismo de la sospecha y del ojo tenemos que graduarlo. Y lo que me queda claro después de todo este congreso es que tenemos que volver a trabajar con las chicas. Muchas gracias.